doctora, ay, se me fue, Aleida Álvarez, nos mandó a otra colega y a mí una tesis de maestría y me dijo, léanla porque es buenísima, ¿no? Y era la tesis con la que obtuvo el grado, pues, Itzel, nuestra expositora de hoy, que Luis me va a hacer el favor. Luis, que es eh, pues parte importante de este seminario, ¿no? Es miembro fundador de este seminario y que me da mucho gusto que hoy esté aquí. Bueno, siempre está, pero bueno, ahora vamos a escuchar su voz. Adelante, por favor, Luis. Gracias, doctora Iris. Pues buenas tardes a todas, a todos, a todes. Darle la bienvenida también a la maestra Itzel, que nos hizo el favor de acompañarnos el día de hoy en este seminario de estudios de género y violencia contra las mujeres, ya propuesto por allá de 2018 ante el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra Casa de Estudios, y pues que se ha ido consolidando como un espacio de formación en estudios de género y sobre todo en teoría feminista, ¿no? Este espacio es justamente que se fortalece en la virtualidad. La virtualidad nos enseñó que hay otras formas de aprender y de desaprender varias actitudes, varias genealogías, ¿no? En este sentido. Y bueno, el día de hoy nos honra con su presencia la maestra Itzel Valle, que es abogada feminista, defensora de derechos humanos. Ella es maestra y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ha sido investigadora visitante en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto en el País Vasco, así como ha tenido la oportunidad de realizar cursos y diplomados en materia de derechos humanos. Voy a mencionar alguno de ellos. Un diplomado profesionalizante en materia de búsqueda de personas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Tiene además un curso de alta formación en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de derechos por la Universidad de Pisa, así como un curso especializado para funcionarias y funcionarios de Estado sobre la utilización del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Y hasta ahora pues podemos dar cuenta que es una experta y conocedora del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así que bueno, seguramente que las preguntas que hoy podamos realizarle a nuestra ponente serán muy fructíferas, no solo para la formación jurídica, sino para la defensa y promoción de los derechos humanos. Y continúo, tiene un diplomado en trata de personas, políticas públicas y derechos humanos por la Universidad Iberoamericana y por el Centro de Estudios Sociales y Culturales de Montesinos. En el ámbito laboral también tiene una gran experiencia, pues ha participado, ha brindado atención a casos de violencia, perdón, de violaciones a derechos humanos, así como también ha acompañado procesos de mujeres víctimas en distintos tipos de violencia. Tiene experiencia en acompañamiento a protestas sociales, con especial atención en el diálogo y gestión de diversas autoridades, además de la participación para generar procesos de interlocución con autoridades y la búsqueda en generación de espacios para la resolución no violenta de conflictos, que es algo que necesitamos en todos los espacios y sobre todo también en nuestra universidad, ¿no? Transitar hacia una cultura de paz y buen trato es fundamental cuando también hablamos de derechos humanos. Y el día de hoy nos acompaña justamente para hacer uso de la voz y presentarnos la ponencia titulada El sistema prostitucional, ¿no? Que es resultado, como ya lo mencionó la doctora Iris, de todo este proceso académico que realizó para obtener el grado de maestra, ¿no? De sus tesis de maestría. Y el objetivo justamente de esta ponencia, además de que podamos aprender todas y todos, es que se logre abordar de forma explicativa lo que se denomina como sistema prostitucional a través de sus partícipes, beneficiarios y de las dinámicas entre diferentes estructuras que confabulan para el sostenimiento de la prostitución, ¿no? Seguramente que las pautas de esta conferencia nos van a dar mucho que pensar, mucho que cuestionarnos, incluso sobre todo también de la participación de los hombres en el ejercicio y en el consumo de estos procesos de prostitución. Entonces, maestra Itzel, pues le agradecemos de nuevo y bienvenida al Seminario de Estudios de Género y Violencia. Tiene espacio para presentarnos
para escucharles atentamente y seguramente al final o en el chat iremos recogiendo por ahí muchas dudas, muchas preguntas. Invito a la audiencia a que sí que nos comenten en el chat o en Facebook, quienes nos están viendo por allá, pues también vayan comentando, interactuando con nosotras, ¿no? Y ya, al final respondemos. Maestra Itzel, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, agradecer primero, buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan en este espacio y, bueno, un especial agradecimiento a la doctora Rocío Santillán por haberme invitado y pues tener esta oportunidad para estar en este espacio y poder conversar. Bueno, de acuerdo con la temática del seminario y atendiendo a que el módulo que se está cursando está basado en la obra de Marcela Lagarde, Los cautiverios de las mujeres, en particular el módulo denominado Las putas, es que planteó conversar respecto a quiénes son los beneficiarios de la prostitución. Para ello me he permitido retomar retomar algunas consideraciones de las proposiciones que se plantean en este libro, en el apartado denominado Nexos entre los hombres, porque, bueno, me resulta como detonante para el entendimiento de cómo es que se configura el sistema prostitucional, pero esencialmente para quién o para quiénes y desde qué dinámicas que se instaura este entramado para la integración y pervivencia del sistema prostitucional. Bueno, en este caso, Marcela Lagarde advierte que la diversión es el objetivo de las prácticas eróticas colectivas en la que participan ciertos hombres, las cuales identifica como espacios de reproducción de machismo, mediante la posesión erótica de mujeres. En estas prácticas y espacios, las mujeres, nos advierte Marcela Lagarde, son un componente más, no el fin en sí de esta relación, pues la relación fundacional interesa sobre todo, en esta relación lo que interesa es esa relación afectiva y de poder entre los varones, ¿no? En ese sentido, y recordando a Graciela Hierro, aprovechando pues que es quien hace el prólogo de la primera edición del libro, para la sociedad de consumo, refiere Graciela Hierro, las prácticas eróticas se convierten en un objeto más de consumo. Y en estas relaciones, los hombres se mueven activamente, sin embargo, no es común que estos sean proyectados como objetivo de ser consumidor, de ser objeto de consumo. Son más bien las mujeres a quienes se les posiciona como ese objeto de ser susceptible de ser consumido. Es decir, en términos de Graciela Hierro, el ser para otro. En ese sentido, pues a partir de estas primeras precisiones se puede advertir que los espacios de posesión erótica se configuran por y para los varones. Desde esta referencia, pues me permito partir para exponer un modelo que me parece explicativo para esquematizar parte de cómo se configura el sistema prostitucional. Pareciera que la prostitución en el imaginario colectivo es únicamente esa transacción en la que implica intercambio por una contraprestación económica o en especie y la posesión erótica, ¿no? Una relación sexual. Sin embargo, el sistema prostitucional considero que se constituye sobre elementos bien establecidos y a partir de un orden jerárquico que parte de un punto referencial androcéntrico y que, aunque pareciera que no cabe mayor análisis, porque pareciera que es simplemente este intercambio
monetario y la relación sexual. Me parece que es importante como si abres un poco el telón detrás de esta relación primaria prostitucional, que es la que a primera vista la podemos identificar muy claramente, tal vez encontremos como qué le compone o qué hay detrás de esta relación primaria. Bueno, en este sentido, cabe decir que por sistema, pues entiendo ese conjunto ordenado de prácticas, procesos, pautas de conducta que tienen en un conjunto ordenado, hacen o permiten el funcionamiento de algo, en este caso, del orden prostitucional. Y para ello, bueno, les voy a compartir una presentación, solo como para hacerlo muy, muy esquemático. A ver, ¿sí la pueden ver? Todavía no, pero sí hay la posibilidad, ¿eh? O sea, Sí, tengo el permiso, sí. sí, pero no se ve todavía nada. Ya está iniciando. Ajá. Ok. Bueno, como les decía, ¿no? Me parece que hay relaciones que estructuran o configuran, pues, el sistema prostitucional. Es así que, para referirme a esto o para entender esto, me referiré a algunos papeles que es evidente que se desempeñan solo o exclusivamente por varones en un marco relacional horizontal. Es decir, en este marco, como haciendo referencia a estos nexos entre hombres, existe una condición de homosociabilidad en la que se desenvuelven los varones, hablando del ámbito prostitucional, y como ejemplo podemos tener o encontrar que hay consumidores quienes en solitario pueden acudir a las calles, a clubes y elegir alguna mujer, pero también en estas prácticas, como lo refiere Marcela Lagarde, pueden ser realizadas en conjunto con otros varones en los que consumir prostitución tiene lugar en un marco de rituales comunes, aún para nuestras sociedades, por ejemplo, en las denominadas despedidas de soltero o para la celebración de algún pacto político, el cierre de un negocio, incluso pues previo a algún encuentro deportivo, ¿no? Encontramos incluso en noticias que es frecuente que esto ocurra. Me refiero a estas relaciones de horizontalidad porque no implica que los varones que se desenvuelven en estos espacios prostitucionales, uno pueda ejercer dominio sobre otro, ¿no? Más bien es en un ánimo de convivencia. Dentro de estas mismas relaciones entre los consumidores, están otros actores cuya participación esencial pues no es la necesariamente de consumo, estas relaciones de horizontalidad, sino la de proveeduría de mujeres para el mercado de cuerpos o este mercado de consumo erótico sexual. Estos actores tienen esa función de proporcionar lo necesario para que, pues, sin dificultad alguna, los consumidores de prostitución puedan acceder a espacios o a oferta de cuerpos para ser consumidos. Y reitero, sin que tenga una relación de subordinación de unos sobre otros, por el contrario, se identifica algo que es otra forma de relación, que es la que denomino una relación mutualista, y esto porque tanto consumidores como proveedores que integran lo que
se conoce como sector prostituyente, pues se benefician del rol que desempeñan unos y otros. En este ámbito relacional, los prostituyentes se mueven en esferas de homosociabilidad compartida por el grupo de varones que la integran y se sitúan como iguales, como una representación de lo masculino y, bueno, solo convergen en sus fines de consumo y de uso sexual de la corporalidad de las mujeres. De esta manera, pues el consumo de prostitución se presenta como una opción de ocio que reafirman la masculinidad y pues el autoconcepto de los varones, ya sea en solitario o bien frente al grupo de hombres. Mientras que para las mujeres no necesariamente ocurre lo mismo. En este sentido me gustaría poner un ejemplo, porque bueno, mientras que para los prostituyentes un ámbito prostitucional implica un espacio de ocio y convivencia entre sus iguales, no ocurre lo mismo con la vivencia de las mujeres. Porque, bueno, volviendo a Graciela Hierro, las mujeres en condición de prostitución se sitúan en esta posición de ser elegidas, ¿no? Del ser para otro o para otros. Y bueno, en este sentido me gustaría referir el ejemplo de un estudio realizado en Tomatlán, Jalisco, aunque es un estudio de 2009-2010, me parece, pues resulta muy revelador precisamente por la interpretación o la narrativa que tienen las mujeres en prostitución sobre su propia condición. A ver, nada más un segundo, porque quiero recordar el nombre del estudio. El estudio se llama Límites, Excedentes y Placeres, Prácticas y Discursos en torno al trabajo sexual en una zona rural de México. Y este es un estudio de Rodrigo, entre otros autores, Rodrigo Parrini. Y de este se desprende que algunas de las mujeres que fueron entrevistadas en este municipio en el que existe una zona de tolerancia para el ejercicio de la prostitución y que se encuentra dividida del resto de la ciudad por contenedores de basura. Algunas de las mujeres entrevistadas refirieron que ejercían la prostitución por necesidad, vinculada a esta con la manutención de sus hijas o de sus hijos, en general de sus hogares. También señala el estudio que las mujeres se cuestionan las supuestas bondades de la obtención o el ingreso económico a través de la prostitución, dado el riesgo, el estigma y el maltrato al que constantemente se encuentran expuestas. Otro dato, y el que me parece revelador e importante de mencionar, es que las mujeres en prostitución que fueron entrevistadas en este estudio realizan una decisión de sus cuerpos entre arriba y abajo. Esto lo expresan las mujeres entrevistadas como barrera entre la prostitución y su espacio afectivo, deseado y de decisión. Con esta división que hacen de sus cuerpos, guardan para sí como lo íntimo, lo afectivo, lo emotivo. En esta división abajo, es decir, pues sus genitales, no están a resguardo y quedan a disposición de los consumidores. Con la separación que realizan de sus cuerpos, dejan a salvo una parte para sí mismas, ¿no? Con lo que defienden su persona y pues evitan que su cuerpo sea convertido por completo en una objetividad, ¿no? En un instrumento para ser usado. Y al respecto, algunas de las mujeres manifestaron, por ejemplo, sentir desagrado o no sentir nada mientras mantienen relaciones sexuales con los consumidores. Incluso refieren sentir asco cuando las besan en la boca
o intentan besarlas en sus pezones, pues forman parte de ese cuerpo que no está a disposición de los consumidores, que guardan para sí. Insisto, ¿no? Pues mientras las prácticas prostitucionales desde la vivencia masculina tienen por objetivo la diversión, a las mujeres en prostitución, pues tomando como ejemplo este estudio, se les relega, se les separa de la comunidad, y ellas pues tienen que crear estrategias para dividir sus cuerpos y guardarse algo para sí mismas. Bueno, pues siguiendo con esta estructura del sistema prostitucional, las mujeres son incorporadas a un escenario relacional de subordinación, conforman esta posición de ser para otro y recurriendo a Marcela Lagarde, hacer el espacio material y subjetivo, territorio y vehículo, dice ella, para la vivencia masculina. Es decir, este sistema prostitucional se confirma como el núcleo de la ideología patriarcal, que este sistema sobre el cual necesariamente se configura la prostitución, las mujeres son para otros y no para sí mismas, ¿no? Y recurro a estos conceptos que utiliza o propone Graciela Hierro, porque, bueno, me parece que resulta muy esclarecedor, sobre todo para explicar la prostitución. A partir de ello, pues, estas relaciones prostitucionales me parece que no son hechos aislados u ocasionales en los que de forma intermitente participen en igualdad de condiciones, pero sobre todo bajo las mismas motivaciones, hombres y mujeres, ¿no? Además, en las relaciones de prostitución existe una separación evidente de género, porque, y bueno, está encarnado en estereotipos y roles que efectúan en estos procesos de prostitución, hombres y mujeres. En este sentido, pues el sistema prostitucional está en marcha, se configura de acuerdo con este orden genérico impuesto, ya que en las formas relacionales que se identifican se atribuyen como roles o ciertas funciones a hombres y mujeres. Y todo depende de qué actos estén destinados a que ejecuten cada uno de los participantes en este tipo de relaciones. Pues, como por ejemplo, mientras que para los hombres se les asigna y ostentan el estatus de empresarios del sexo, por ejemplo, o clientes, en ejercicio de esta relación vertical, a partir de esa lógica masculina y bajo los propios términos de los varones, las mujeres se sitúan en una relación no elegida, porque pues son ellas quienes están a disposición para ser elegidas. Los varones eligen con quién realizan esa transacción, y pues no está basada esta relación en una reciprocidad, sino en la complacencia de los mandatos de los varones que ellos elijan. Además podemos, y en este sentido, encontrar ya dos tipos de relación. Por un lado, esta relación de horizontalidad masculina y la relación que se configura posteriormente en una relación de verticalidad en la que los hombres ocupan la cabeza, mientras que las mujeres en prostitución se encuentran en esa posición de ser, en esa posición de oferta para ser elegidas, para luego realizar la transacción prostitucional. En el caso de los sujetos partícipes en la comercialización sexual o erótica de las mujeres, ya sea quien consume o quien fomenta, se beneficia económicamente, explota o mercantiliza el cuerpo humano, configuran este sector, pues se denomina sector prostituyente, ya sea
por parte del prostituyente consumidor o un prostituyente o prostituyentes proveedores. Bueno, siguiendo con esta lógica, me parece que el sector prostituyente se haya desdibujado del aparato prostitucional a pesar de la influencia y del protagonismo que tienen dentro del sistema prostitucional. Porque esto coincide con la posición dominante que ostentan dentro de ese orden, como apunta Rosa Cobo, ¿no? Ocurre esto es lo que pasa en las lógicas de dominio, en el que, como es el caso del sistema patriarcal, ¿no? En el que para que esto se sostenga, para que se reproduzca históricamente, es necesario ocultar tanto los dispositivos de poder como los beneficiarios de ese poder. Por tanto, el resultado, en el caso de la institución prostitucional, ha sido y es que esta institución sea atribuible por completo a las mujeres, ¿no? En quienes recae el estigma, la criminalización, la marginación, que son señaladas, que son expuestas y literalmente, ¿no? Que pueden ser incluso sancionadas. Ahora, a partir reitero, es a partir de lo lingüístico que podemos tener un dato, un síntoma de esta situación, de que el sector prostituyente se haya desdibujado. Pues, por ejemplo, para el sector prostituyente se le atribuyen calificativos como de empresarios o de clientes, ¿no? Para el consumidor hay un término genérico o estandarizado, y es el de cliente. Para referirse a una mujer en prostitución, incluso pues Marcela Lagarde nos da varios ejemplos de los términos con los que se designan a las mujeres en prostitución, mientras pues hay una pobreza de términos para señalar a los consumidores, ¿no? A quienes pues con términos tan genéricos quedan a salvo de que se les relacione con el sistema prostitucional o de que se les cuestione como partícipes indispensables para que esto se lleve a cabo. Ejemplo de esto, incluso en lengua italiana, Giorgia Serughetti, que es una académica italiana, hace mención de cuando menos más de 12 términos o palabras para denominar a una mujer. Omitiré pues pronunciarlas porque en general algunas palabras pueden ser incluso soeces, no son términos despectivos. En italiano igual la palabra cliente se designa para quienes consumen prostitución. El mismo ejercicio lo realiza una académica española, Beatriz René Treviño, quien encuentra también muchas palabras para cómo se les designa a las mujeres en prostitución, y coincide con que cliente es el término estandarizado para denominarle a los consumidores. Pero bueno, aquí ha habido desde España, ¿no? La propuesta de denominar a los consumidores de prostitución como puteros, y pues esto implica una alternativa, ¿no? O una reconceptualización a esa amable voz que tiene cliente, y que busca pues interpelar, me parece, la participación en la reproducción de este sistema prostitucional, aunque en la sociedad española pues este término puede o tener una connotación negativa. Por ejemplo, en contextos como el de México, termina por ser un término neutralizado porque en México puede significar o hacerse referencia al espacio prostitucional, y que referirlo no traerá como tal una connotación negativa o de rechazo a alguna persona. Ahora bien, para hablar de quiénes son los hombres, ciertos hombres que consumen prostitución, pues me parece que no es
no es sencillo, no hay un tipo, ¿no?, de persona, de varón que consuma prostitución. No podemos hablar que pertenezca a una clase social, a determinado sector. Es decir, no se trata de un grupo homogéneo, ¿no? Más bien coinciden o convergen en ese estadio de horizontalidad dentro de las relaciones de prostitución, y es a través de esas relaciones de masculinidad en la que les iguala en ese estadio. Aunque aparentemente puedan ser los consumidores tan distintos y pertenecer a cualquier grupo, hay una condición que les iguala. Y hago referencia a la masculinidad, ya que esto por la utilidad de la masculinidad dominante, tiene para moldear los sistemas de poder patriarcales, ¿no? Por supuesto, y cabe recalcar, la masculinidad es preexistente a los varones. Sin embargo, estos están sujetos a esas esferas masculinizantes. En el sistema de relación de la prostitución, pues se configura como, otra vez recurriendo a Rosa Cobo, como un ámbito idóneo para el desarrollo de la masculinidad, que es esta ajena a la reciprocidad emocional y sexual que es característica de los patriarcados. Como ejemplo de esto, encontramos un ritual que me parece todas las personas a lo mejor podemos identificar porque aún subsiste, que es esta práctica en la que varones adolescentes o varones más jóvenes son inducidos por otros varones, por mayores o amigos, incluso familiares, a consumir prostitución. Pero esto, ¿cuál es su finalidad, no? Se escucha que tiene que ver con que con esto aprenden a ser hombres, ¿no? A iniciarse como hombres. Pero, ¿qué cosa significa eso? Me parece que esta práctica lo que ejemplifica es la existencia de esa masculinidad dominante que rige como modelo, y cómo con estas prácticas de socialización los varones más jóvenes aprenden a desvincular sus emociones del acto sexual, pero aún más, y algo que me parece importante resaltar, es que aprenden a ubicarse en un plano de horizontalidad con otros hombres, y a diferenciarse verticalmente de las mujeres. En este caso, en esta relación prostitucional, pues son un instrumento, ¿no? Como un medio de satisfacción para ellos. Y reitero, ¿no? La masculinidad desde ciertos mitos, diferentes narrativas nos han intentado hacer creer que es algo biológico o natural y por lo tanto inmutable, ¿no? En cambio, hablamos de masculinidad como esa ideología de la que parte la sociedad patriarcal dominante y que construye la personalidad de los varones, diferenciándoles de las mujeres, ¿no? Que por supuesto, pues estos modelos son arbitrarios y son impuestos y por lo tanto, afortunadamente, pueden ser modificables. Aunque no se puede hablar, repito, ¿no?, de un perfil de consumidores de prostitución, ha habido estudios que lo que hacen es identificar o generar categorías para retomar algunas características de quiénes son las personas que consumen o los varones que consumen prostitución. En una investigación que realizan, bueno, las categorías surgen a partir de un estudio de consumidores de prostitución hecho por académicas españolas, entre ellas es Águeda Gómez Suárez, Silvia Pérez Frede y Rosa María Verdugo. Ellas les denominan tipologías de puteros españoles. Entre estas tipologías
encuentran 4 tipos, que son estas en pantalla: el cliente misógino, el cliente consumista, el cliente amigo y el cliente crítico o arrepentido. En cuanto hace al cliente misógino, pues deriva del estudio que mantiene una postura acrítica sobre la prostitución, considera que se trata de algo normal y generalizado en las sociedades, supone que las mujeres realizan esa actividad por tratarse de algo fácil y con grandes beneficios económicos, asumen asumen una concepción misógina de las mujeres y emplean pues términos misóginos para referirse a las mujeres en prostitución. Los consumidores que ubican en esta tipología consideran a la prostitución como un espacio donde mantener su posición de poder, y muy interesante que dicen que esta posición de poder les ha sido afectada por las políticas de igualdad. En cuanto hacia el cliente consumidor, de igual manera cosifica a la mujer como una opción más de consumo, y aunque intuye la presencia de mujeres que son explotadas sexualmente contra su voluntad, se justifica diciendo que como consumidor pues compra lo que está en venta. Alcanzan a percibir que ambos sexos son iguales, pero asume sobre todo y por encima de cualquier cosa sus libertades y derechos como consumidores de prostitución. Solo identifican a sus amigas, a sus parejas como sus iguales, mientras que a las mujeres que se hallan en prostitución les ve como un producto más para ser consumido. Ello pues evidentemente desde una postura capitalista y liberal. En cuanto hace al cliente amigo, se desmarca de los consumidores violentos, adopta una actitud amable cuando consume sexo de pago, prostitución. Piensan además que se diferencian de otros consumidores de prostitución porque creen que ellos provocan placer y hacen gozar a las mujeres en prostitución, y asumen desde pues esta óptica sexista que la mujer se realiza a través de satisfacer a un hombre. Y bueno, aquí me parece importante citar algo que apunta Marcela Lagarde al respecto, y dice que los hombres se relacionan en este ambiente erótico y de juego con la presencia de una testigo, que es a la vez el medio de una experiencia que solo la toca tangencialmente a ella. La prostituta es en el medio machista, en el mundo heterosexual, para probar y demostrar la virilidad masculina frente a los otros hombres. Que parece revelador, ¿no? Refiere Marcela Lagarde, pues estos consumidores necesitan de una testigo para hacer alarde de lo que consideran sus atributos como masculinos. Y bien, finalmente el cliente crítico o arrepentido de este estudio representa el menor número de casos. Este tipo de clientes reconoce a las mujeres, que las mujeres en prostitución representan un colectivo social vulnerable, y considera que las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen por necesidad, incluso que pueden ser víctimas de explotación. Considera que los consumidores no se refieren a las razones reales por las que pagan por sexo, ya que refiere a este tipo de clientes, lo hacen por poder, por el poder que poseen en la relación prostitucional, donde se desahogan a través de humillar y abusar de las mujeres en esta condición. Indican además que si han consumido prostitución ha sido por presiones de otros hombres. Bueno, por cuestión de tiempo voy a hablar solo, haré referencia al caso de México, de una investigación que realiza Diana Chanquia en la Merced. Es una zona, pues, igual en el imaginario colectivo, digámoslo, solo en la ciudad, para
no proponer que representa una zona que sea ubicada por todas las personas del país como de alta incidencia de prostitución de calle. Este estudio que se realizaron entrevistas a hombres que consumen prostitución, coinciden con otros discursos, con las narrativas de consumidores de prostitución, pensando o refiriendo que existen dos tipos de mujeres, ¿no? Identifican, por supuesto, a las mujeres buenas y a aquellas que se prostituyen, ¿no? Además, el consumo de prostitución aparece en este estudio como una primera experiencia sexual masculina. Y derivado de este ritual, la prostitución pasa a ser una cosa de hombres, como una fase más, ¿no? Como una fiesta, como un espacio de relación entre amigos, con lo que nuevamente aparece pues otras similitud y algo de lo que he estado haciendo referencia. El ámbito prostitucional como un ámbito de homosocialización o espacio de ocio para varones. Otro punto que es interesante resaltar es que identifican la transacción prostitucional como un mero acto mercantilista, en el que una mujer en prostitución son objeto de consumo por parte de los varones y a cambio estos pues otorgan una cantidad de dinero o en especie. En esta relación prostitucional, los consumidores identifican que satisfacen dos necesidades, ¿no? Por una parte, ellos identifican la supervivencia de las mujeres y por la otra, la satisfacción sexual del demandante de sexo de pago. Y de esta idea, pues, deriva otra más de estos entrevistados que coinciden que intuyen que hay casos de mujeres que son obligadas a prostituirse por sus circunstancias personales, pero que les es muy redituable porque obtienen dinero fácil a consideración de los consumidores de prostitución. Aunado a ello, pues los entrevistados también refirieron que saber que hay mujeres en prostitución que pueden estar bajo el control de un proxeneta. Situación con la que no están de acuerdo, pero no porque por la situación en la que se encuentra la mujer o porque estén en presencia de la comisión de un delito, sino por la distinción o la diferenciación que hay entre el padrote y el consumidor. Pues asume que tiene limitaciones con respecto a la mujer porque paga por sexo y debe sujetarse a ciertas condiciones, mientras que los padrotes no solo no le pagan a la mujer por sexo, además se benefician económicamente de ella y la pueden maltratar. Me parece pues muy útil retomar las propias narrativas de los consumidores de prostitución para tener una idea de cómo es que ellos lo advierten, qué es lo que consideran que están haciendo cuando pagan por sexo. Pero también hay un punto que me parece importante y es que de las narrativas que se han expuesto, coinciden y los clientes o los consumidores o el sector prostituyente consumidor tienen muy claro o intuyen que hay un tipo de prostitución, ¿no? Que pueden pagar a una mujer que se encuentre en condición de explotación sexual. Pero desde ciertas narrativas también se insiste en desvincular a la prostitución de la trata de personas, por ejemplo. Pero bueno, no sé, les preguntaría por qué creen que se quiera desvincular o para qué, o por el contrario, por qué tendría que vinculársele, o
o cuál sería el sentido de vincularles, o si tiene alguna relación la trata de personas y la prostitución. Bueno, desde mi perspectiva me parece que sí es necesario tener muy claro que la trata de personas y la prostitución no son prácticas análogas, no podemos decir que se trata de sinónimos. Sin embargo, me parece que ambos fenómenos se interrelacionan y hay que distinguir, pues sí, la trata de personas es un delito y que pues amerita un estudio completo, ¿no? Y un análisis incluso desde una perspectiva dogmático-penal. Pero encuentro que en algún punto confluye la trata de personas cuando el delito tiene por finalidad la explotación sexual de una persona. En este caso, en concreto, me referiré a la explotación sexual de una mujer o a la explotación de la prostitución forzada o ajena, como se denomina en ciertos instrumentos. Hay pues una serie de datos que pueden ser consultados, sobre todo los informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que hace sobre la explotación, la trata de personas con fines de explotación sexual y que arroja datos pues interesantes, ¿no? Como que la mayoría de las personas víctimas de trata de personas son niñas y mujeres, ¿no? Y la modalidad o las modalidades de explotación tienen una conexión por sexo. Esto es, de las mujeres víctimas de trata de personas, la mayoría han sido víctimas de explotación sexual, mientras que de los hombres víctimas de trata de personas, la mayoría han sido víctimas de explotación laboral o trabajos forzosos. Entonces, pues me parece que como un primer dato, pues hay en las calles, en clubes o literalmente en aparadores, en ciertas ciudades, ¿no? Hay aparadores donde se oferta la corporalidad y la sexualidad de las mujeres, pues pudiera ser que están siendo víctimas de explotación sexual. Entonces me parece que necesariamente en algún momento la trata de personas, la explotación sexual, convergen en la prostitución. Y convergen en una relación que me parece, bueno, que he denominado parasitaria, porque al ser las mujeres en prostitución incorporadas a este escenario relacional de subordinación, desde la relación mutualista de los prostituyentes consumidores, como desde los prostituyentes proveedores, que en este caso, por ejemplo, podemos mencionar a tratantes de personas o en los denominados padrotes, conforman una relación parasitaria respecto de las mujeres en prostitución, ya que ya sea desde esa actividad de consumo o una actividad de proveeduría, en ambos casos obtienen de la mujer en prostitución grandes beneficios. Son ellas quienes, por así decirlo, alimentan o de quienes, más bien de quienes obtienen esos beneficios del sector prostituyente. Su cuerpo es comercializado, es elegido, es comprado, es consumido para beneficio de quienes conforman este sector. Y pues necesariamente desde la trata de personas se identifica un eslabón esencial para el sector prostituyente, que son los proxenetas o padrotes, como en el léxico coloquial en México se les denomina. Que en el sistema prostitucional, insisto, mantienen la función de proveeduría de mujeres en el mercado. Y ellos, en términos de Óscar Montiel Torres, que ha hecho estudios respecto a esta figura de los padrotes, dice que son aquellos varones dedicados a reclutar, colocar y explotar a mujeres dentro de un campo de comercio
sexual femenino con fines de explotación. Por lo tanto, me parece que la prostitución pues, no resulta un hecho aislado o sin relaciones que convergen para perpetuar, para la perpetuación de esa relación primaria que en apariencias es la única existente o la que pareciera más evidente. Considero que en torno a esta relación, pues existen muchas aristas que no pueden pasar desapercibidas y que es imprescindible nombrarlas, como tenerlas presente cuando se estudia el fenómeno prostitucional, que más que en estas relaciones, no en pocos casos, no solo es un acto de decisión individual, ¿no? Reitero, si hay una relación primaria, el consumidor de prostitución y la mujer que se halla en prostitución, pues tienen diferentes motivaciones y se ubican desde distintas posiciones. Y bueno, igual por un tema de tiempo, nada más me gustaría hacer referencia a otro tipo de relación que denomino auxiliar, que en esta se pueden ubicar instituciones que no necesariamente tienen una participación como la del sector prostituyente. Las relaciones que pudieran ser auxiliares, lo que importa de estas es que favorecen la perpetuación de la prostitución como una institución. Y pueden tener, en esta relación, pueden tener lugar de forma directa o indirecta, o es incluso inintencionada, ¿no? Por ejemplo, medios de comunicación que puedan difundir propaganda engañosa para captar personas y después explotarlas, presumiendo que el medio de comunicación o de difusión desconocía la intención del mensaje. Pero también como auxiliares, como integrantes de una relación auxiliar, me parece que podemos encontrar instituciones como la Iglesia, en términos de que ha reproducido discursos que pues se han perpetuado aún hasta nuestros días. Y también me parece que pudiera ser que el derecho tenga una participación auxiliar dentro de las dinámicas y las relaciones del sistema prostitucional. Entonces, quisiera pues solo hacer algunas referencias para situar ejemplos y sobre todo para identificar si efectivamente desde la legislación mexicana podemos hablar que su objetivo es la de garantizar derechos de las mujeres y o personas en prostitución, o bien guardan silencio, o si efectivamente pudiera ser que de alguna manera tengan una función auxiliar para el sistema prostitucional. De la legislación que he podido consultar, en gran parte de las entidades federativas en México, la prostitución o las diferentes denominaciones que cada instrumento normativo otorga, como comercio sexual o trabajo sexual, son abordadas desde un modelo que me parece que conjunta elementos de regulación del sistema prostitucional, pero desde una óptica sanitaria y además a partir de la criminalización de las mujeres y o de las personas en prostitución. Y el análisis de la prostitución como desde un modelo sanitario, pues no es nuevo, ¿no? Es una cuestión heredada pues desde el siglo XIX, por ejemplo, podemos encontrar referencias y proposiciones que desde lo médico
sanitario se regula la prostitución, pero sobre todo para como medio de control y vigilancia de las mujeres que se hallan en prostitución. Por ejemplo, Alexandre Parent-Duchesne, un médico francés que influyó, fue un defensor de la prostitución oficial o regulada en el siglo XIX. Él planteaba que la idea de la prostitución vigilada como un medio para encauzar los desbordamientos sexuales. Consideraba que así se aseguraría el orden y la paz en las ciudades. Y consideraba pues que el sexo era causa de la perturbación del orden social, y por ello hacían una analogía entre las aguas sucias que tenían que ser, tenían que encontrar una vía de escape, ser encauzadas por el desagüe, y con respecto a la prostitución, le veía como esta vía de escape para satisfacer las compulsiones sexuales de los hombres, ¿no? Pero con este abordaje, generalmente, pues, solo se propicia que las mujeres en prostitución se les haga responsables, se les estigmatice y se les señale como las causantes de transmitir enfermedades, ¿no? Que pareciera una concepción, pues sí, del siglo XIX, pero que desafortunadamente es una concepción que abordan la legislación en la materia en varios casos en México. Por ejemplo, en el caso del estado de Aguascalientes, impone el deber a las personas que se encuentran en prostitución del cuidado como casi de la salud pública. Dice el artículo 200, por ejemplo, toda persona que se dedique a la prostitución deberá conocer y utilizar medidas preventivas para evitar el contagio o transmitir enfermedades que se contraigan a través del contacto sexual. Asimismo, se sujetará a evaluaciones psicológicas, exámenes médicos y periódicos, y a los demás requisitos que se establezcan en las disposiciones reglamentarias aplicables. Deberá de obtener del organismo, que es un organismo administrativo, la tarjeta de control sanitario, la cual se otorgará una vez cumplidos estos requisitos, ¿no? Prohíbe el ejercicio de la prostitución a personas menores de edad, lo cual pues debería, o sea, no sé si implica incluso entrar en conflicto con hechos punibles. Entonces, menores y les prohíbe que se encuentren en una situación de prostitución. Bueno, como otro ejemplo, encontramos el Reglamento para el Control de Enfermedades de Transmisión Sexual para el municipio de Tijuana, en Baja California. Y entiende, no le nombra ni siquiera, pero denomina actividad, aquí en la fracción 7 pueden ver, y es la considerada de alto riesgo para la propagación de enfermedades de transmisión sexual, en la que una persona admite de otra contacto sexual a cambio de alguna remuneración económica o en especie. Aunque no le nombra, pues me parece que se refiere a prostitución, o no sé. Y considera que la actividad es considerada de alto riesgo para la propagación de enfermedades de transmisión sexual en la que una persona, señala que es todo individuo que por la actividad que realiza esté en peligro de contagio de enfermedades de transmisión sexual en el municipio. Y bueno, la redacción de esta fracción, pues me parece que tendría muchos conflictos si se analiza, se hace un análisis jurídico de esta, pero sobre todo es una redacción que alarma, porque ¿cuál es esa persona que por su actividad
está en gran peligro de contagio de enfermedades de transmisión sexual. Me parece además pues que resulta estigmatizante, ¿no? Y reitero, lo que se logra con el abordaje de la prostitución desde un ámbito sanitario es la criminalización, el estigma de las personas que se encuentran en condición de prostitución. Además habla de actos invasivos, ¿no? Faculta a autoridades administrativas para realizar actos de molestia. Por ejemplo, el presidente municipal ejercerá las siguientes atribuciones. Esta es la inspección, control, vigilancia y aplicación de sanciones para la debida observancia de las disposiciones derivadas del presente reglamento. El otorgamiento de tarjetas electrónicas a las personas que se dediquen a la actividad, negarla, cancelarla o suspenderla en su caso. Incluso contempla en algunos casos sanciones para las personas que se hallan en condición de prostitución y que no portan el gafete. Habla de hipótesis para realizar control de las personas que se encuentran en prostitución, y en muchos casos se refiere pues básicamente a que desde una apreciación subjetiva hay una valoración de quienes posiblemente puedan haber sido o estar contagiadas de alguna enfermedad que pueda ser transmisible. Por ejemplo, habla de que las autoridades administrativas tienen el derecho de verificar los datos proporcionados por las personas que obtienen esta credencial o esta tarjeta de control sanitario para verificar los datos proporcionados, y en caso de que la información proporcionada sea falsa, esta conducta será sancionada. Entonces, bueno, hay como aspectos que me parece pues no implican o no favorecen a la garantía del derecho de acceso a la salud. No tiene por finalidad garantizar derechos a personas que se encuentran en condición de prostitución. Y lo que me parece también muy relevante es que no encontramos que haya algo respecto a las personas que demandan prostitución y que consumen prostitución. Digo, esto me parece el hecho de portar credenciales y que contengan datos personales, sobre todo datos como tu condición de salud, pues pueden ser violatorios a derechos humanos. Pero, por ejemplo, los ordenamientos jurídicos deben ser generales y aplicables para todas las personas. Y en este caso, por ejemplo, no les requieren, no le exigen requisitos a una persona para que pueda ser consumidora de prostitución. En el caso del estado de Chiapas, igual aborda la prostitución desde la ley de salud. Establece de forma explícita que hay zonas de tolerancia, como la zona geográfica donde se ubican los establecimientos de prostitución en los que se presta el sexo servicio, en este caso denominan sexo servicio. Y por sexo servicio entiende esa actividad permanente o eventual de comercio sexual que en forma pública o velada se realice. Establece también que la prevención y el control sanitario sobre las personas que practiquen tal actividad será mediante revisiones médicas y ginecológicas. Es esto. Al final del artículo 204 encontramos este dato, ¿no? Así como de análisis de laboratorio clínicos y citológicos. Me llama la atención pues la referencia a las revisiones ginecológicas. Si igual habla de que toda persona que se dedica habitual o eventualmente al sexo servicio, habla en general de que cualquier persona, pero es atribuible solo para quienes puedan recibir revisiones ginecológicas.
¿no? Hay una precisión muy específica. Por ejemplo, en el caso del reglamento, ahí en el municipio de Oaxaca, este reglamento de control del ejercicio de la prostitución, que, bueno, me quiero hacer énfasis en estos artículos, que es criminalizante, es revictimizante. Me parece que yo sé, ¿no? En términos de un análisis, una sujeción, una valoración de cómo pues estos son sencillamente pues cuestionables, porque vean lo que dice, es los menores de edad incapaces o sujetos a interdicción, sorprendidos en el ejercicio de la prostitución, que estén sujetos a patria potestad o tutela, serán entregados a las personas que le ejerzan, previa protesta de estas de atender a su regeneración. Cuando los menores incapacitados indicados en el precepto anterior no se encuentren afectos a la patria potestad o tutelar y de los medios puestos en práctica por los que la ejerzan sean inapropiados o resulten impotentes para la regeneración respectiva, la Dirección de Sanidad aplicará selectivamente las medidas siguientes: amonestación y vigilancia por medio de la inspección sanitaria, sujeción a cuidado de instituciones de beneficencia u organismos públicos que tengan por objeto la protección y regeneración de dichas personas, multa en los términos del presente reglamento y contempla un arresto hasta por 36 horas de personas menores de edad. Incluso, bueno, es debatible, ¿no?, el término interdicción, pero sujetos a interdicción. Y se olvida, por supuesto, de las obligaciones estatales que se tienen con relación a grupos que pueden situarse en condiciones de vulnerabilidad o históricamente discriminados. Este reglamento, hay en la ciudad de Culiacán, el reglamento para vigilar y controlar el comercio sexual y prevenir las infecciones de transmisión sexual, tiene una tendencia totalmente pues mercantilista. En este reglamento, la prostitución es considerada un comercio como comercio sexual. Resulta pues que el objetivo, al parecer, del reglamento es establecer políticas y lineamientos para vigilar y controlar el comercio sexual, así como para prevenir, detectar y vigilar las infecciones de transmisión sexual, pero más que nada, más que esto, más que una regulación con una tendencia sanitaria de salud, pues es más bien brinda como elementos para realizar trámites administrativos, obtener licencias, incluso para contemplar la posibilidad de que existan personas morales dedicadas al comercio sexual. Es decir, reitero, ¿no?, una perspectiva mercantilista. Dice que en el artículo 2, no lo coloqué aquí, pero es bien interesante porque advierte que las autoridades municipales y los convenios que se celebren en coordinación con la Secretaría de Salud de los diferentes niveles de gobierno, uno de sus objetivos o de los convenios que se generen en coordinación con estas autoridades deberán estar orientados al cumplimiento de los siguientes objetivos, y menciona como primer objetivo el regular el ejercicio del comercio sexual para salvaguardar la salud pública, la moral y las buenas costumbres. Reitero, ¿no? Parece que pudiéramos encontrarnos con términos decimonónicos, pero pues no en este estadio del siglo XXI, pues hay legislación vigente que habla de esto. Para fines de este reglamento se considera como
comercio sexual la actividad de explotación de la prostitución que realizan las personas utilizando sus órganos sexuales a cambio de una remuneración económica, mientras que por prostitución, aquí están las fracciones 5 y la fracción 14. Por prostitución es la actividad que realizan las personas utilizando sus órganos sexuales como medio de vida. Otra vez, ¿no? Esto es un indicio de la finalidad o el objetivo comercial que persigue este reglamento, más allá de un objetivo preventivo. Este reglamento también considera sujeto al individuo del sexo femenino o masculino que ejerce el comercio sexual. En tanto cliente es la persona física, reitero, porque el reglamento alterna entre personas físicas y personas morales, es decir, la persona física es una persona, un sujeto en lo individual, las personas morales o jurídicas son aquellas ficciones que se constituyen como empresas, sociedades mercantiles, etc. Bueno, el cliente es la persona física que contrate los servicios de un individuo del sexo femenino o masculino que ejerce el comercio sexual. Esta vocación de regulación del comercio sexual es muy evidente por ejemplo, el artículo 10 dispone que el denominado comercio sexual es el acto administrativo mediante el cual se permite a una persona física o moral la realización de actividades relacionadas con el comercio sexual. Y distingue entre dos tipos, la autorización, distingue entre dos tipos de personas. En este caso, la autorización sanitaria que expida a una persona física se denominará tarjeta de control sanitario, mientras que la autorización que se expida a las personas morales o establecimientos tendrá nombre de licencia sanitaria. Pero pues otra vez no sé, no veo las medidas preventivas o con esta vocación de velar o garantizar el derecho a la salud. Además, las personas en prostitución están obligadas a tener esta tarjeta de control sanitario, a mantenerla vigente, a presentar la tarjeta cuando asistan al registro sanitario, así como cuando personal sanitario e incluso los clientes se lo soliciten. Me parece más bien que con estos datos lo que podemos tener es, sobre todo, como una garantía que se ofrece en cualquier, pues en cualquier objeto o en cualquier mercancía, una garantía de que ese objeto prostituible o ese objeto al que el sector prostituyente puede acceder si paga una contraprestación, se encuentra en buenas condiciones, ¿no? Porque reitero, si se tratara de una cuestión o una intención general, si se hablara de salud pública, y repito, ¿no? El dotar de credenciales a personas donde vengan diagnósticos y estos sean incluso susceptibles de ser requeridos por el sector prostituyente, puede ser violatorio de derechos humanos, pero no se tiene la misma consideración en las legislaciones revisadas para las personas en condición de prostitución que para los varones o las personas que consumen prostitución. Pues si alguna vez yo escuché que en México la prostitución estaba prohibida, pues no es cierto. Lo que sí es real o en apariencia no es cierto, porque la legislación que versa sobre prostitución se encuentra diseminada en diferentes instrumentos normativos, sobre todo en un tratamiento desde bandos municipales o en legislación secundaria. No está prohibida, ¿no? Pues se encuentra regulada, que no me parece que sea la mejor forma de regulación, pero lo que sí
de lo que sí podemos advertir es que si no está prohibida, a quien se sanciona sí es a las personas que ejercen la prostitución. Porque, por ejemplo, dentro del reglamento de Culiacán, las personas que ejercen el comercio sexual, como en términos del reglamento, tienen prohibido hacer escándalo público o exhibirse en vía pública, porque recordemos, ¿no? El objetivo del reglamento es el de preservar la moral. Entonces, por un lado, regulas el comercio y lo favoreces, lo fomentas a través del uso de instrumentos normativos, pero por otro, sancionas a las personas que en la condición de prostitución se atrevan a mostrarse en público, porque me parece que también la tendencia es generar estas barreras simbólicas, pero también físicas, ubicándoles en espacios segregados del resto de la comunidad para que ejerzan la prostitución, pero más bien en sentido contrario, me parece que existen los espacios y se disponen los espacios prostitucionales para que el sector prostituyente, desde la demanda a proveeduría de prostitución, pues puedan realizar las actividades o las finalidades que tengan dentro del sistema prostitucional sin que pues exista alguna restricción, o más bien para que con comodidad se lleven a cabo, ¿no? Siempre y cuando las personas que se hagan en prostitución pues no se exhiban en público o al resto de la comunidad. Y bueno, pues solo para finalizar, me gustaría preguntarnos o tratar de identificar quiénes son las personas beneficiarias de la prostitución, porque parece, sobre todo en algunos casos desde esta legislación, incluso puede ser que se favorezca a la administración pública, ¿no? Desde la recaudación de impuestos o de derechos por estos requisitos administrativos para emitir permisos de ejercicio de prostitución o para la habilitación de espacios prostitucionales. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Itzel, muchísimas gracias. Yo creo que nos dejas pensando mucho, nos amplías la mirada sobre este tema. Y bueno, uno de los momentos más interesantes de este seminario es justamente al final, digamos, además de la exposición, pues el poder participar, ¿no? Que quienes asisten a este seminario, pues participen activamente. Entonces, yo había visto que Uriel había levantado la mano, ya se arrepintió, pero yo digo que te animes. Sí, buenas tardes a todos, a todas. Yo, por ejemplo, tengo una duda. Por ejemplo, en el caso de la prostitución, es muy diferente de manera que la persona lo vaya a ejercer, a que lo haga de un modo digital o por medio de las redes. ¿Es muy diferente o ha cambiado últimamente? Me refiero más como a esas prostituciones ahora como más digitales, ¿no? ¿O ha habido un gran cambio o ha sido como ese otro lado donde nos ha tocado ese tema? Mi pregunta es eso, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que están del lado del mundo digital, ¿no? Esa sería mi pregunta. Sí, claro. Me parece que las dinámicas son distintas en la exposición y bueno, atendiendo a que están abordando los cautiverios de las mujeres, pues se basa en esta prostitución como en esta relación heterosexual, ¿no? Y en una dinámica de, sobre todo, pudiera ser prostitución de calle, por ejemplo, que es la que pudiera parecer más evidente. Pero en el caso de otro tipo de actividades que se realicen por medios digitales, me parece que puede abordarse como dinámicas distintas, pero que pueden confluir con ciertas características como las motivaciones para que se realicen este tipo de prácticas, ¿no? Y puede ser coincidente aunque sea en un espacio digital y no sea una presencia física como en una relación primaria
común o la que tenemos más identificada, pero pudiera tener elementos que le configuran como las motivaciones, como desde las narrativas del sector prostituyente que refería, el cómo conciben la sexualidad o el uso de otras personas para satisfacción, ya sea un tema de satisfacción sexual, reafirmación de masculinidad, etcétera, ¿no? Lo que sea lo que les motive a consumir. Me parece que no es lo mismo, pero puede converger en motivaciones. Y tal vez lo que brindan los medios digitales sea que no haya esa necesariamente pues esa posesión subjetiva que es tan vívida en un encuentro, como lo es en un encuentro sexual entre dos personas al menos, ¿no? Pudiera ser solo que una pantalla les salve del contacto, pero a lo mejor habrá una coincidencia o varias en cuanto a motivaciones y en cuanto a las estructuras que hacen que este tipo de oferta de erotismo, de oferta de consumo, de erotismo, tengan lugar, ¿no? Ahí, si me permiten, antes de darle la palabra a Cruz, yo creo que incluso yo tengo la hipótesis de que muchas jóvenes no se dan cuenta de que esto es prostitución. Las plataformas como OnlyFans, ¿no? Que son eh, pues es el ejercicio de la prostitución. Creo que no hay demasiada conciencia, e incluso ahora que he visto últimamente un meme en redes sociales que dicen, soy tu amigo deconstruido, ¿no? O en proceso de deconstrucción, si te pido fotos sexuales, no creas que es para satisfacerme, ¿no? Sino, y yo creo que hay quienes se lo creen, o sea, claro, este es un mensaje muy burdo, es un chiste, pero de alguna manera, ¿cuántas jóvenes bajo el argumento de el empoderamiento sobre su propio cuerpo, el ejercicio de su sexualidad, pues venden, ¿no? sus fotos, o incluso me imagino que van más allá de esto? Incluso se me viene a la mente a veces algunas prácticas que parece que no serían como riesgosas, como esta parafilia de los pies, por ejemplo, ¿no? Y entonces dicen las chicas, bueno, pues no pierdo nada, me voy a ganar un buen dinero, pues al cabo que nada más son los pies. A mí se me enchina el cuerpo, francamente, de pensar en que alguien se masturbe, ¿no? Con la imagen de mis pies, ¿no? Pero creo que no hay como suficiente conciencia al respecto. Le doy la palabra a la profesora Cruz, por favor, adelante. Bueno, yo nada más quería comentar algo de lo que estaba diciendo la profesora, de la cuestión de que es un comercio. Y sí, en verdad es un comercio, no solamente en la prostitución común en la que tú estás de acuerdo en hacerlo, sino sobre todo en la prostitución forzada, que es la trata, y que es una situación que es terrible, que se está dando en todo el mundo, y que además pues las autoridades no están haciendo nada para parar un poco eso, y que las chicas sufren mucho. Si es tan visible lo que sucede ahí en Anillo de Circunvalación, cuántas chicas están jóvenes, bonitas, y que están ahí en la prostitución, y que la mayoría de esas mujeres están dentro de la prostitución forzada. Entonces, y bueno, en algunas lecturas que he hecho dicen que la trata y la prostitución no se terminan mientras alguien siga pagando por ello, ¿sí? Y esa es una realidad que tenemos día con día. Entonces, sí tendríamos que ver qué va a pasar con esta cuestión de la trata, ¿sí? Y de la prostitución. Gracias.
Sí, claro, y sobre todo pues que es preocupante el que intenten, siempre hay una insistencia, me parece, desde ciertas narrativas y posturas de desvincularles, cuando es que no existiría si no hubiera demanda, ¿no? Entonces, al menos me parece un síntoma que exista tanta demanda y entonces, porque hablamos de un fenómeno tan complejo, tan preocupante, como es la trata de personas, que pues sí inicia con la configuración de estrategias para la captación, las finalidades siempre son devastadoras y bueno, las personas víctimas de explotación generalmente, pues se trata de personas que se hallan en condiciones o en condiciones de discriminación, en condición de pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, y ahora, sí, sí, bueno, desde nuestros reglamentos que tenemos, se exige un control sanitario, se exige que porten una credencial, y a los demandantes, al sector prostituyente, no se les exige que cumplan con ciertas condiciones, ¿no? No se les hacen las mismas exigencias, muchísimo menos se les exige que hagan un ejercicio de discernimiento para, o ni siquiera creo que les interese, ¿no? De sus propias narrativas se desprende, intuyan que existe o saben que existe, que existe la prostitución forzada o la explotación de la prostitución ajena y que hay mujeres que están contra su voluntad, pero aún así lo consumen, ¿no? Es como pasa a segundo término porque, insisto, la mujer en un escenario prostitucional pasa a ser el objeto susceptible de ser consumido. El objeto, eh, el objeto prostituible no es, le desprenden de esa esencia humana. Entonces, igual en estos ejercicios de socialización y de masculinización, se hace la diferencia entre hombres y mujeres y ellos aprenden a desvincularse emocionalmente de las mujeres y aprenden que pueden ser instrumentalizadas para satisfacción de ellos, ¿no? Entonces me parece que requerirles que hagan un ejercicio crítico es mucho, pero que distingan entre si es una niña, por ejemplo, por quien están pagando, ya yo creo que sería muchísimo exigirles a alguien que no es su intención, porque su intención es satisfacción, su intención es reafirmación de masculinidad, su intención es la perpetuación de dominio, ¿no? Tienen otras finalidades y otras motivaciones, no la de respeto, generar condiciones de igualdad o modificar estos entramados o estas formas de relacionarnos. Okay. Dice mi estimada Rosalía Peña que existen links que dicen dale me gusta a mis fotos eróticas. Las niñas que son, y este es otro punto y aparte, ¿no? Las niñas que son violadas por el papá u otro familiar y las madres no les creen, las echan a la calle y en esa situación de vulnerabilidad caen presas de la prostitución. Me hizo recordar y les recomiendo una obra que escribió hace algunos años la antropóloga Elena Saola, ¿no? Que se llama Infancia robada, ¿no? En donde justamente muestra cómo niñas y niños muy pequeñitos, desde los 5 años, por la violencia familiar que viven, ¿no? Tan extrema, muchos de ellos deciden salir de su casa, o sea, tan pequeñitos, y por supuesto son fáciles presa pues de grupos que los prostituyen. O que los explotan más bien, porque no sé, ahí creo que me falta todavía mucha formación para saber, para poder hablar correctamente, ¿no? Sobre el tema. Alguna vez, hace poco, hablaba yo del sexoservicio y me corregían, ¿no? Me decían, no se llama sexoservicio porque al hablar así, lo que estás diciendo es que esta actividad es un trabajo, ¿no? Y entonces, pues resulta que pues no, al menos mi posición es abolicionista, no creo que
que debe hacer un trabajo, aunque sí comprendo la posición de algunas feministas en torno a que debe de reconocerse como trabajo. Me imagino que la lógica es la misma que con el aborto, o sea, aunque se prohíba, de todos modos va a seguir existiendo, mientras no cambien las estructuras y la situación en la que vivimos, seguramente va a seguir existiendo. Dice Neida, existe prostitución porque el mismo gobierno e instituciones es cómplice, minimizando la existencia de esta. Yo tengo una duda, a ver, Itzel, si me puedes decir. Yo tengo la impresión, o más bien tengo la duda de si ha disminuido la práctica, ¿no?, de los hombres a contratar esta actividad. Y hoy justamente me llamaba la atención que fue nota periodística Plácido Domingo. No sé si lo viste, Itzel, no sé si lo vieron ustedes, ¿no? Parece ser que hay como una secta sexual en Argentina. No entiendo bien a bien cómo está la situación y cómo es que explotan a las personas. Lo cierto es que se escuchó la grabación de Plácido Domingo contratando a una mujer, ¿no?, para que le hiciera una actividad de carácter sexual. Y me llamó la atención porque yo creo que en otro tiempo pues dirían, pues sí, pues la contrató y ya, ¿no? Y ahora sí hay una reacción social en contra de esta práctica. Entonces yo quisiera saber si tú tienes alguna información, si ha disminuido. Otro factor, por ejemplo, yo creo que antes había como una moral mucho más conservadora que ahora. Antes nos decían, tú tienes que llegar virgen al matrimonio. Algunas llegaban vírgenes, otras no. Pero ahora no. Hoy en día, o sea, un poco como, bueno, pues bajo el pretexto, ya sé que la prostitución no tiene que ver con nada de la sexualidad, ya lo sé, pero bajo ese pretexto, pues los hombres hacían ese tipo de contrataciones. Pero hoy en día no. O sea, hoy en día hay mucha más libertad sexual. Yo creo que muchos hombres, a diferencia de otros tiempos, en donde el papá llevaba al hijo al burdel, ¿no?, para que se iniciara sexualmente, yo tengo mi hipótesis solamente, o es un deseo, ¿no?, de que hoy los jóvenes su primera experiencia la tienen con su novia, ¿no?, o novio. Entonces, ¿esto ha cambiado, estas prácticas, o no? ¿O soy muy ingenua? Mire, pues hay un último informe de 2020, creo que sí es el de 2020, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y retoma las mismas cifras del último informe que fue de 2018 sobre explotación sexual. Pero aquí la condicionante es, toma en consideración la cuestión de la pandemia y trabajo. Y entonces, ¿cuáles fueron las alternativas de muchas personas, ¿no?, para encontrar algún trabajo, algún medio para hacerse de recursos? Yo también esperaría que una primera experiencia sexual de los varones sea con sus parejas. Sin embargo, yo observo y encuentro como ciertos síntomas, ¿no? No es que hayan quebrado, por ejemplo, los tables, o que ya en San Pablo no haya mujeres, incluso niñas, ¿no? O mujeres que si ves son muy jóvenes. No es que dejen de existir. Otro síntoma es, se han hecho protestas para que les permitieran a mujeres, incluso a personas que ejercen la prostitución,
desde las disidencias sexuales a que les permitieran continuar realizando, durante la pandemia, salir a calle. Durante la pandemia, no sé si vieron, pero había recomendaciones de cómo las mujeres en prostitución debían ofertar las prácticas sexuales, ¿no? Entonces, no tengo un dato, una estadística, porque generalmente también las estadísticas que hay es respecto de casos de personas en prostitución o víctimas de explotación sexual, pero no de consumo, ¿no? Hay datos, sí hay datos de consumidores, hombres que pagan por sexo, pero no tenemos como información sociodemográfica que podamos decir un porcentaje de hombres. Pero también otro dato que me llega a la memoria es que hay TikToks donde hombres se graban diciendo que gastaron todo su dinero en tal espacio prostitucional, ¿no? Entonces, también es mi deseo, pero me parece que, y me arriesgo a decir que no creo que la situación haya cambiado. Apuesto porque a lo mejor las concepciones en un trabajo de educación, de formas de relacionarnos, se estén modificando. Me parece que puede haber ejemplos, pero las dinámicas relacionales de homosociabilidad me parece que no se han modificado mucho, ¿no? Y también me viene a la mente un ejemplo, no sé, pensar nosotras, las personas que estamos aquí, pensar si en algún momento algún grupo de hombres cercanos o no, en un espacio de trabajo, en la escuela, quien sea, hayan dicho, si yo fuera mujer sería bien puta. Me parece que son rasgos como que apuesto y me atrevo a pensar que más de una persona aquí lo hemos escuchado. Entonces, creo que no es una cuestión etaria, desafortunadamente. Apuesto porque las dinámicas se puedan modificar, que se estén modificando, que hay espacios de reflexión como estos, que sobre todo hay muchas profesoras que se están aventurando, incluso en este tiempo en el que se habla de progreso de derechos humanos y ya hablamos de derechos humanos de las mujeres, que estos espacios son pocos y que hay profesoras que están haciendo esfuerzos afortunadamente, pero en su mayoría pues siguen siendo muchos espacios masculinos y de reflexión entre mujeres o sobre los derechos humanos de las mujeres. Me parece que son, incluso podemos decir, nuevos, ¿no? Si hablar de derechos humanos de las mujeres fue apenas en 1993, en un documento, me parece que estamos, pues lo estamos conformando apenas, pero yo no apostaría porque las dinámicas se hayan modificado o porque se vaya a erradicar la prostitución tan pronto como esperaríamos. Pues sí, Itzel. Sí, Luis, por favor. Muchas gracias, maestra Itzel, también por toda la información y por todas las reflexiones. Me quedo pensando en el trabajo también de la doctora Rosa Cobo, que ella habla del presupuesto negro de los estados, ¿no? Esto que incluso los estados se benefician, o sea, reporta al presupuesto, digámoslo en términos oficiales, al presupuesto de egresos de la federación, el tema de la prostitución, ¿no? Tiene este impacto en los estados. Ella contaba de una historia de cómo en los procesos de migración de Honduras, de Guatemala, muchas veces se quedan, cuando las mujeres tratan de huir de estos países, son bajadas de las camionetas, de los trailers, ¿para qué? Para asegurar que los hombres que están del otro lado sigan mandando recursos a los países, ¿no? Entonces hay por ahí todo un proceso bien violento de los estados. También en ese sentido, hacer dos preguntas. Si en la investigación logra detectar quizás alguna estrategia de política pública que vaya encaminada a lograr erradicar la prostitución o en aras de esto, porque he visto comúnmente que en alcaldías de la Ciudad de México
Lo que se ha hecho más bien es integrar a las compañeras que ejercen la prostitución a programas para el cuidado de su salud, pero no más allá para darles quizás una oportunidad de salir de ese, pues no sé si llamarlo, de ese estadio, de esa situación en la que están viviendo. Más bien me parece como una pequeña aspirina, ¿no? al problema. Y más allá también de eso, tengo el gusto de colaborar en la unidad de género de la UAM Azcapotzalco y pensaba justo en la prostitución que se ejerce en las instituciones de educación superior, no necesariamente en estos espacios, sino de las compañeras o los compañeros que incluso se pagan la universidad, pensando en las privadas, ¿no? Porque cuestan muchísimo, que se pagan sus estudios a través de la venta de sus cuerpos, ¿no? Ahí quizás pienso, me veo muy optimista en pensar en una estrategia de las instituciones de educación superior encaminadas a esto, porque no se habla, no se toca y hasta hoy lo reflexiono, pues confieso que hasta hoy lo reflexiono. Entonces, esa sería la participación. Muchas gracias. Si te parece, Itzel, le damos la palabra a Esmeralda para ya también ir cerrando y ya que formule su comentario. Sí, claro. Y ya. ¿Sí? Gracias. Esmeralda, por favor. Buenas tardes, noches. Mi comentario iba en relación a la erradicación de la prostitución en las plataformas que comentaba la profesora Itzel, que decía que ya hay ciertas, por ejemplo, en la plataforma TikTok, sugerencias para el momento de la pandemia, cómo seguir trabajando en la prostitución. Y yo creo que las plataformas también han abierto un medio para que pueda seguir continuando. Yo acabo de ver en la plataforma de Facebook un video sobre cómo los hombres están también llegando a la práctica de la prostitución. Y entonces, a través del servicio de un chico, le piden al auto le piden que suba al auto y que explique cómo es que se da el trabajo. Entonces, más allá de empezar a erradicar, ya también está haciendo este medio de las comunicaciones ampliar el panorama de cómo llevar a la prostitución a otro nivel y que es algo de lo que tampoco se habla, porque a veces en la guía de obtener un recurso más fácil, muchos jóvenes y muchas chicas llegan a caer en estas situaciones de prostitución por necesidad o por seguir una tendencia a, porque es un recurso de manera fácil. Y pues recaemos nuevamente, ¿no? En lo de las aplicaciones como lo es OnlyFans, que también a través de las aplicaciones como TikTok, que es en donde yo más he visto, es en donde se dan muchos tips para llegar a OnlyFans o para empezar a monetizar o cómo evadir ciertas situaciones morales. Entonces yo creo que sí es difícil pensar en la erradicación de la prostitución o de estos medios si a través de las aplicaciones en las que ahora vivimos diariamente se sigue difundiendo esta información, que en muchas ocasiones no es la correcta o no es, bueno, es que las aplicaciones están abiertas para todo el mundo. Entonces no sabemos exactamente a qué público va dirigido y si está yendo al público equivocado. Entonces, a eso va mi comentario. Muchas gracias. Sí, claro. Bueno, con referencia a este comentario de Esmeralda, sí, o sea, desde muchas, sobre todo desde la narrativa pro prostitución, siempre está que me parece además un argumento falaz, decir que es que la explotación laboral, pues claro, o sea, estamos inmersos en un sistema de opresión neoliberal, ¿no? Donde hay una dramática, pues, dramáticas cifras de condiciones precarias laborales, de explotación laboral. Sin embargo, decir que existe la explotación laboral, por lo tanto, debe o es mejor, o no lo sé cómo plantearlo, que exista la prostitución u otras prácticas, me parece que puede ser falaz, ¿no? El hecho de, por supuesto, ¿no? Nos posicionamos en
contra de cualquier acto que pretenda la dominación, la opresión, la explotación de cualquier ser humano. Pero no por eso, no porque existan otras realidades como ofertas laborales precarias, no vamos a poner atención en otras realidades, ¿no? En el caso de OnlyFans, pues fue sabido, ¿no? Que esto que me gusta pensarlo, o sea, si abres un poco el telón y te asomas, te vas a encontrar con algo más allá de lo aparente. Había temas de pornografía infantil. Entonces, también cuáles son los riesgos en los que estas plataformas sitúan a personas en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Incluso no sabemos, no sería sencillo identificar la edad de la persona de la cual obtienen imágenes, por ejemplo, ¿no? Sí, medios digitales, pues, otorgan grandes ventajas como esta que hoy nos podamos encontrar aquí para conversar, pero detrás de también existen otros riesgos, ¿no? En cuanto hace a las estrategias de política pública para, con relación a las personas en condición de prostitución, pues no, desafortunadamente lo que yo pude identificar son como falsas narrativas, ¿no? Son apariencias nada más. Esto de credencializar a las personas. Es sabido en la Ciudad de México, hubo una demanda de amparo a partir de la cual le otorgan credenciales solo a ciertas mujeres en condición de prostitución, no a todas las mujeres en condición de prostitución. Pero esto no me parece que garantice derechos humanos, por supuesto. Un documento, no, o sea, este es el pleito, ¿no? De quienes estudian derecho. El hecho de que se encuentre positivizado en un documento, en un instrumento normativo, no hace que exista. Entonces, el hecho de que credencialicen y se les considere como trabajadores o trabajadoras no asalariados, pues qué otra concepción del trabajo tan más de explotación tenemos, porque las personas tienen derecho a trascender a la formalidad y considerarles como personas no asalariadas en términos muy, muy, muy prácticos y a lo mejor, pues, siendo a lo mejor un ejemplo muy absurdo, ¿a quién demandas? O sea, eres trabajador no asalariado. Está bien. ¿Y a quién demandas en caso de accidente o riesgo de trabajo? ¿A quién vas a demandar? Seguridad social. Tú te lo pagas, ¿no? Porque, bueno, existe no solo para personas trabajadoras no asalariadas la posibilidad de que pagues por los servicios del IMSS, pero también me parecen falsas narrativas, ¿no? Que si lo documentas y argumentas, lo expones de una forma bien progresista, entonces logramos que las mujeres sean reconocidas como trabajadoras. No es cierto, les otorgaron una credencial. ¿Y qué implica una credencial? La realidad es que implica casi nada. ¿Qué ocurrió? Es solo, me parece, el beneficio, es que las personas, y no solo algunas mujeres en prostitución, sino las personas que en la Ciudad de México son trabajadoras no asalariadas, no pueden ser o no tienen por qué ser detenidas por los policías. Cuando es que ninguna persona tiene que ser detenida por los policías o por quienes ejercen funciones de seguridad pública, más que exista un motivo, ¿no? Que esté cometiendo alguna conducta ilícita o por alguna orden judicial. Pero lo que ocurría es que a las mujeres en prostitución, pues les detenían, las llevaban, las detenían en los juzgados cívicos, iniciando un procedimiento, tenían que pagar multas. Tal vez con esto lo que se pretenda sea que disminuyan estas prácticas y que puedan ser sujetas a extorsión por parte de servidores públicos incluso, ¿no? Pero la verdad es que una credencial no te garantiza derechos humanos laborales. Eso es cierto. Que la narrativa sea, fueron reconocidas como trabajadoras, es que, a ver, hay una diferencia entre un acto declarativo, que es yo digo que eres, pero también cuáles son las condiciones que hacen que esto exista, ¿no?
que garantizan que haya efectiva garantía de accesos a derechos laborales, a derechos, sobre todo, ¿no? Los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, como otras prácticas, y que de hecho, pues lo realizan desde la sociedad civil, son tomas de muestras como medidas preventivas, los temas de contagio, ¿no? Repartir preservativos, etcétera. Pero en realidad, que existan políticas públicas, no a lo mejor con la finalidad o la intención de que las mujeres o las personas en condición de prostitución dejen de ejercer la prostitución, sino políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres o de las personas en general, la realidad es que no encontramos, ¿no? Y aquí recuerdo es una activista argentina, y si me pueden recordar su nombre, es Sonia, ahorita recuerdo su apellido. Ella dentro de lo que cuenta su experiencia de los libros que ha publicado, es Sonia Sánchez. Habla de esto, de estas medidas paliativas que tiene el Estado para él, ¿no? Y dice, no recuerdo las palabras exactas, pero ella menciona, lo que hace el Estado cuando me da despensas o cuando me reparte preservativos, lo único que está haciendo el Estado es situarme en esta condición de prostitución. Es decirme, quédate aquí, ¿no? No me está diciendo, existen otras realidades, o no sé, toma, ¿no? Puedes acceder a derechos. Lo que me está diciendo cuando me entrega un manual para cómo utilizar bien, de forma correcta, un condón, no me está diciendo nada que tenga que ver con la garantía de mis derechos, no me está diciendo continúa en prostitución. Y me parece que si existen intenciones, son medidas semejantes, ¿no? Paliativas, pero que la finalidad no es mejorar las condiciones de vida de las personas. Porque, bueno, esto además implica, pues, cambios estructurales, ¿no? Que llevan mucho tiempo. Pero la intención, si son estas medidas, son paliativas, y el efecto es, y recurro a Sonia Sánchez, pues, el decir, continúa aquí, ¿no? Aprende a cómo debes vivir aquí. Muy bien, Itzel. Todavía podríamos seguir más, pero un poco para ir teniendo el orden. Yo soy muy estructurada y ordenada. Entonces, bueno, pues terminamos hasta aquí, pero todavía hay una tercera sesión, ¿no? Que en torno a esta temática ya les avisaremos a través de la página de Facebook del seminario, ¿no? La fecha de la nueva sesión. Por lo pronto, pues yo le quiero agradecer muchísimo a la maestra Itzel Valle que nos haya acompañado, ¿no? De verdad que nos amplió mucho la mirada sobre este problema tan importante que aqueja, pues, de manera directa a la vida de las mujeres. Muchas gracias, Itzel, y gracias a todos, a todas por habernos acompañado. Gracias, Hasta doctora. luego. Hasta luego. Gracias.